Buenos días, bienvenidos a la clase 11 del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. En el día de hoy vamos a tratar dos temas, antiinflamatorios no esteroideos y fármacos empleados por el sistema nervioso autónomo. En la primera parte vamos a hablar de AINES y específicamente vamos a ver una breve introducción, después vamos a hablar de dos de ellos, de la aspirina y el ibuprofeno, para terminar hablando de tromboxanos, prostaglandinas y ciclooxígenos. Empecemos con la introducción. Nosotros ya sabemos que no existen fármacos que sean completamente seguros, que sean inocuos. Estos son bastante seguros, por lo cual en su gran mayoría son de venta libre. Tienen como mecanismo principal la inhibición de las prostaglandinas y se los emplea en dolor agudo y crónico. Como son antiinflamatorios, su nombre lo dice, son medicamentos que disminuyen la inflamación y es un amplio grupo de fármacos y se va a elegir uno u otro según qué patología presente el paciente y las preferencias o las posibilidades que tenga el paciente. Y como son medicamentos que disminuyen la inflamación, es importante recordar la tetra de Celso, que eran los signos que nos hablaban a nosotros de que el paciente presentaba inflamación. ¿Y cuáles eran estos 4 signos? Dolor, calor, tumor y rubor. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que presenta esta sintomatología, probablemente pensemos que tiene una inflamación y lo indicado podría ser un antiinflamatorio. Los antiinflamatorios no esteroideos parten del ácido araquidónico, a partir del cual se generan eicosanoides, que son las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Acá tenemos algunos ejemplos, algunas fórmulas de algunas prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos, y nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en las prostaglandinas, porque como vimos, los AINES las inhiben. Empecemos por la aspirina. Acá tenemos la molécula de aspirina, podemos ver que es un ácido, que tiene una doble función. Por un lado es un antiagregante plaquetario, ya que produce la inhibición irreversible de la síntesis de tromboxano, y va a actuar por 7 a 10 días, que es la vida media de las plaquetas. ¿Qué significa esto? Que si un paciente toma aspirina, por 7 a 10 días va a seguir teniendo un efecto de antiagregante plaquetario porque no se van a estar generando nuevas plaquetas. Y por otro lado, al igual que todos los AINES, es antipirético, antiinflamatorio y analgésico por inhibición de las prostaglandinas. La aspirina pertenece a la familia de los salicilatos, se la denomina ácido acetil salicílico, aspirina es el nombre más común, y está compuesto por 9 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno, por lo tanto es un éster de ácido acético y ácido salicílico. La aspirina inhibe a las enzimas COX-1 y COX-2, que son las ciclooxigenasas, y evita la producción de prostaglandinas, que son en parte las grandes responsables de la producción del dolor. En cuanto a la absorción de la aspirina, la mínima solubilidad a pH, tiene una mínima solubilidad a pH bajo, por lo cual no se absorben bien en el estómago. La solubilidad aumenta o es óptima a pH alcalinos, a pH superiores a 7, por lo cual se absorbe muy bien en intestino delgado. En cuanto a la distribución, tenemos que tener en cuenta que atraviesa las barreras hematoencefálica y placentaria, por lo cual, sobre todo cuando lo pensamos dar a una mujer embarazada, tenemos que tener en cuenta este dato, que no es menor, por supuesto. Si hablamos de la eliminación, es fundamentalmente a nivel renal, como ácido salicílico, que acá les traigo la molécula, pero también se forman otros compuestos que también se van a eliminar por vía renal. ¿Y cuándo la vamos a indicar? Sus indicaciones son un antiinflamatorio, un antipirético y un analgésico, como la gran mayoría de los AINES, pero también disminuye la síntesis de protrombina y es un antiagregante plaquetario. Esto la vuelve especialmente útil en pacientes que tengan enfermedades coronarias, por ejemplo, enfermedades de la circulación, enfermedades de la sangre, que muchas veces vamos a ver que toman dosis pequeñas de aspirina, una aspirineta por día, y es gracias a estas funciones. ¿Cuáles son los efectos adversos? Son múltiples. Yo puse acá los que atañen al sistema nervioso central, porque es un curso del sistema nervioso, y si pensamos en el sistema nervioso, estimula el centro respiratorio.
que no es un dato menor, ya que puede producir hiperapnea, hipocapnia y alcalosis respiratoria. También estimula la producción de dióxido de carbono y metabolitos ácidos por desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, lo que puede desencadenar en la presencia de una acidosis mixta en el paciente. Obviamente esto es en pacientes susceptibles y con dosis relativamente elevadas, no por solo tomar una aspirina. Y también es un irritante local muy potente. Cuando hablamos de intoxicación o de sobredosis, la acción tóxica aparece con dosis superiores a 200 a 300 miligramos por kilo, por lo cual es una dosis bastante elevada, pero si la dosis supera los 500 miligramos kilo es letal. Por eso les decía antes que no son inocuos, porque pueden llegar a matar al paciente, pero obviamente uno tiene que consumir muchísima cantidad para que esto suceda. Y en casos de intoxicación, cuando la dosis es un poco superior a la normal, pueden aparecer acúfenos, hiperventilación, vómitos, deshidratación por hipertermia. Y en casos un poco más severos, alcalosis respiratoria, que puede seguirse de acidosis metabólica. Dejemos de lado la aspirina, vayamos a ver un poco sobre el ibuprofeno, que es otra droga antiinflamatoria no esteroidea. Esta es la molécula de ibuprofeno. Y esta es su fórmula química, tiene 13 átomos de carbono, 18 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y la L-arginina, que es esta molécula que les presento acá, acelera la velocidad de absorción. La L-arginina es un aminoácido que está presente fundamentalmente en carnes y lácteos, por lo cual es importante tenerlo en cuenta y decírselo al paciente, dependiendo si uno quiere que se acelere o no la velocidad de absorción, la L-arginina la acelera. Así como la aspirina pertenecía a los salicilatos, el ibuprofeno pertenece a la familia de los ácidos propiónicos y se administra en mezcla racémica. Acá vemos la mezcla racémica del ibuprofeno. ¿Qué es una mezcla racémica? Si ustedes ven estas dos imágenes, el R-ibuprofeno y el S-ibuprofeno son la misma molécula, pero están espejadas, son imágenes especulares. Cuando esas dos moléculas especulares se presentan en proporción 50-50, podemos decir que se presenta una mezcla racémica. Sin embargo, se ha visto que el S-ibuprofeno tiene mayor actividad metabólica. Se absorbe muy bien por vía oral. La concentración sérica máxima sucede entre 1 y 2 horas de haber tomado el medicamento. Y los alimentos retardan la velocidad de absorción, pero no la cantidad absorbida. En cuanto a la distribución, viaja unido a proteínas plasmáticas, fundamentalmente albúmina, y tiene una vida media que va a depender de la indemnidad de la función hepática del paciente. Cuando el paciente tiene su función hepática normal, la vida media es de 1,2 a 2 horas, pero si la función hepática está alterada, esta vida media se eleva a 3,1 a 3,4 horas, y esto es porque, por supuesto, el metabolismo es hepático. En cuanto a la eliminación, la gran mayoría se elimina por orina, más del 90%, sin embargo, una pequeña parte se excreta por bilis. Las indicaciones es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Si hablamos de los efectos adversos, fundamentalmente va a producir estreñimiento o diarrea, también puede producir tinnitus, mareos, vómitos y nerviosismo, esto ya quizás más hablando es relativo al sistema nervioso. Y en casos graves de intoxicación pueden aparecer fiebre, urticaria, edema de cara. La edema de cara, estoy hablando de edema de ojos, edema de lengua, puede en algunos casos también producir edema de glotis, dificultad para respirar, etc. Cuando aparece sobredosis, el paciente va a tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, nistagmo y acúfenos. Y la gravedad de estos cuadros o la gravedad de los síntomas va a depender de la dosis, del tiempo de exposición y de la tolerancia individual. Y si yo digo de la dosis, ¿cuál es la dosis máxima? 3.200 miligramos por día. Superar esta dosis hace que nosotros estemos en presencia de una potencial intoxicación. Sin embargo, la dosis recomendada es de 800 a 1.600 miligramos día según la intensidad del dolor.
Esto es en pacientes adultos, y en pediatría la dosis va a depender del peso del niño. Y para ir terminando con esta primera parte de antiinflamatorios no esteroides, vamos a hablar algunas palabras sobre tromboxanos, prostaglandinas y ciclooxigenasa. El tromboxano, como habíamos visto al principio de la clase, es un eicosanoide derivado del ácido araquidónico por acción de la COX, de la ciclooxigenasa. Acá les presento una molécula de tromboxano. Y otros eicosanoides, como habíamos visto, son las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos. Existen varios tromboxanos diferentes. El tromboxano A2 es quizás el más estudiado, el que más información hay, y se encarga de estimular la agregación plaquetaria. Es un potente vasoconstrictor y actúa en la respuesta inmune y en la inflamación, y por eso es que hacemos mención del tromboxano A2 en esta clase de AINES, y acá está la molécula de tromboxano A2. Por otro lado, tenemos las prostaglandinas, que se sintetizan a partir de ácidos grasos esenciales por acción de diferentes enzimas, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, la citocromo P450, algunas peroxidasas, pero la lista continúa. Estas son las más comunes o las que en mayor proporción producen prostaglandinas, y son moléculas que van a intervenir en la respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Produciendo vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y estímulos de nociceptores. Acá les presento una molécula de una prostaglandina. Y veamos ahora las ciclooxigenasas. De las ciclooxigenasas existen 3 isoformas, la ciclooxigenasa 1, 2 y 3. Hoy vamos a hablar de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que son las más comunes o las más abundantes, de las que más información hay también. La ciclooxigenasa 1, la COX-1, es constitutiva en todos los tejidos. ¿Qué significa esto? Que va a estar presente en todos los tejidos independientemente de cuál sea la situación del paciente. Va a participar en la producción de prostaglandinas y se encuentra asociada al retículo endoplásmico si hablamos de su ubicación dentro de las células. La ciclooxigenasa 2, por su parte, media los procesos de inflamación, pero no es constitutiva en todos los tejidos, sino que se expresa tras la inducción inflamatoria. Vale decir, cuando aparecen estas moléculas como el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, etc., van a expresarse las ciclooxigenasas 2 en los diferentes tejidos, por lo cual se dice que no es constitutiva de todos los tejidos, pero sí existe siempre en riñón y en sistema nervioso central. Dejemos por acá a los antiinflamatorios y vayamos a la segunda parte de la clase, donde vamos a hablar de fármacos utilizados en el sistema nervioso autónomo. Para eso vamos a comenzar con una breve introducción, donde vamos a recuperar algunos conocimientos que nosotros ya tenemos, pero me parece interesante recordarlos. Luego vamos a hablar de neurotransmisión parasimpática, fármacos empleados en el parasimpático, neurotransmisión simpática y los fármacos empleados por el sistema nervioso simpático. Comencemos con la introducción. Esto es lo que yo les decía, que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a recordar. Si nosotros pensamos en el sistema nervioso desde la fisiología, lo podemos dividir en 2 grandes grupos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático se va a activar ante situaciones de lucha. Cuando nosotros tenemos que luchar, tenemos que combatir, vamos a tener activo el sistema nervioso simpático, mientras que el parasimpático va a cumplir sus acciones cuando nosotros estemos relajados. Si pensamos la distribución anatómica de cada uno de estos sistemas nerviosos, o de cada una de estas divisiones, vamos a ver que el simpático tiene ubicación tóraco-lumbar, mientras que el parasimpático tiene ubicación cráneo-sacra. Vale decir, los nervios que llevan información simpática o parasimpática van a emerger por los agujeros de conjunción de las vértebras torácicas y lumbares cuando sean nervios simpáticos, o bien cráneos y sacros cuando sean parasimpáticos. Si pensamos en los neurotransmisores, el sistema nervioso simpático va a tener sobre todo 2 neurotransmisores, la adrenalina y la noradrenalina, aunque también existe la dopamina en menor cantidad, mientras que el parasimpático tiene como principal neurotransmisor la acetilcolina.
Y si hablamos de receptores, en el sistema nervioso simpático vamos a tener receptores adrenérgicos y su nombre deriva, por supuesto, de los neurotransmisores, que eran adrenalina y noradrenalina. Y estos receptores adrenérgicos pueden ser de dos tipos, alfa o beta. De los alfa hay dos tipos, el alfa 1 y el alfa 2, y de los beta tenemos tres, el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Si por el contrario pensamos en el sistema nervioso parasimpático, vamos a tener receptores colinérgicos. Recordemos que el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático era la acetilcolina, por eso el nombre del receptor. Y los receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Los muscarínicos pueden ser del 1 al 5 y los nicotínicos pueden ser motores o neuronales. Recordemos también cómo funcionaban los receptores. Nosotros imaginemos que este es un receptor y tenemos una molécula que puede ser, por ejemplo, la noradrenalina. Se va a unir la noradrenalina a algún sitio del receptor, en este caso, en este gráfico, este sería el sitio donde se va a unir la molécula, y de esa forma se va a poder cumplir su acción. Pero existen fármacos que modifican esto. Por ejemplo, existen los fármacos antagonistas. Nuevamente tenemos el receptor, nuevamente tenemos la noradrenalina, pero el fármaco antagonista se va a ubicar en este sector, no permitiendo que la noradrenalina ocupe su sitio. Sin embargo, existen también fármacos antagonistas irreversibles, que lo que hacen es anclarse al receptor de manera tal que no se pueden separar más. La única forma de que la noradrenalina vuelva a actuar, obviamente pongo la noradrenalina solo como ejemplo, todas funcionan igual. La única forma de que la molécula pueda actuar es que se sinteticen nuevos receptores. Este receptor queda inactivado porque la unión del fármaco es de manera irreversible. Y también existen fármacos antagonistas, que lo que hacen es aumentar la cantidad de receptores para que las moléculas puedan ubicarse y cumplir su función. Y lo último que vamos a recordar eran los sitios de las enzimas. Este gráfico representa una enzima. Y en este sector tenemos el punto de clivaje o de lisis. Y estos son los sitios de unión donde se van a unir las sustancias que van a interactuar con las enzimas. Ahora bien, vamos a hablar de simpaticomiméticos, simpaticolíticos, parasimpaticomiméticos y parasimpaticolíticos. ¿Qué significa todo esto? Parece un trabalengua, sin embargo no lo es. Obviamente, simpático va a hacer referencia al sistema nervioso simpático y parasimpático al sistema nervioso parasimpático. Y cuando hablemos de miméticos, van a ser sustancias que emulen al sistema nervioso simpático o al parasimpático, que copien la acción de alguna manera. Y líticos viene de lisis. Lisis es destrucción. Sin embargo, obviamente no van a destruir a los sistemas nerviosos, sino que van a antagonizar o van a bloquear la acción simpática o parasimpática respectivamente. Vayamos a ver cómo sucede la neurotransmisión parasimpática. Acá les presento una gráfica que vamos a ver en las próximas diapositivas. Este recuadro anaranjado representa una neurona presináptica, luego tenemos el espacio intersináptico y una neurona postsináptica. En la neurona presináptica tenemos acetilcolina y colina, que cada una provienen de diferentes metabolismos. Gracias a la acetilcolina transferasa se va a formar acetilcolina. Esta acetilcolina por un receptor va a entrar en vesículas donde se va a mantener almacenada. Y cuando tenga que salir esa acetilcolina a cumplir su función, va a ingresar calcio a la célula presináptica. Se va a expresar en la membrana las proteínas SNER. Entonces, el calcio más las proteínas va a hacer que esta vesícula vaya hacia la membrana presináptica para poder liberar esa acetilcolina al espacio intersináptico. Y esa acetilcolina va a poder seguir dos caminos. Puede interactuar con un receptor de la célula postsináptica o bien puede ser captada por la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que va a degradar la acetilcolina en acetato y colina. Y esa colina finalmente va a volver a ingresar a la célula presináptica para volver a unirse con otra acetil-CoA y volver a formar todo este circuito.
¿Y cuáles son los fármacos que se emplean en el sistema nervioso parasimpático? Tenemos parasimpático-miméticos que emulan la acción de la acetilcolina, que también se pueden denominar colinamiméticos, o los parasimpaticolíticos que antagonizan la acción parasimpática. Los colinamiméticos pueden ser de acción directa o de acción indirecta. Los de acción directa, a su vez, pueden clasificarse en muscarínicos y nicotínicos, mientras que los de acción indirecta pueden clasificarse en inhibidores de la acetilcolinesterasa o inhibidores de la recaptación. Si recuerdan recién cuando veíamos la acetilcolinesterasa escindía la molécula de acetilcolina en colina y acetato, y si se inhibe esa enzima no se produce esa escisión, y si se inhibe la recaptación, la colina no vuelve a entrar a la membrana, a la célula presináptica. Y a su vez, los inhibidores de la acetilcolinesterasa pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo de su tiempo de acción y de qué tanto modifiquen a las sustancias para poder revertirlas. Y los reversibles pueden ser a corto o a largo plazo. Mientras que si hablamos de los parasimpaticolíticos, estos pueden ser selectivos o no selectivos. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos diferentes ejemplos. Los parasimpático-miméticos o colinamiméticos de acción directa pueden clasificarse según el receptor en nicotínicos o muscarínicos, o según la estructura en ésteres de colina o alcaloides. Los ésteres de colina, a su vez, pueden ser ácido acético o ácido carbámico. Si son de ácido acético, pueden ser acetilcolina o metacolina. Mientras que si hablamos del ácido carbámico, vamos a estar hablando de carbacol o metanecol, por ejemplo. Mientras que si pensamos en alcaloides, vamos a hablar de pilocarpina o adecolina. Vamos a ver el ejemplo de la acetilcolina. Acá se las presento, esta es la molécula de acetilcolina. Y un dato no menor es que este nitrógeno es un nitrógeno cuaternario. ¿Qué significa eso? Que es poco liposoluble. Al ser poco liposoluble no va a poder ingresar a ninguna célula porque no va a poder atravesar la membrana lipídica, sino que va a necesitar necesariamente un receptor. Después tenemos los parasimpático-miméticos, de acción indirecta, que pueden ser alcoholes simples, derivados carbámicos o derivados del ácido fosfórico. Los alcoholes simples tenemos como ejemplo el edrofonio. Los derivados carbámicos pueden ser fisostigmina, neostigmina o dimecarium. Y los derivados del ácido fosfórico, ecotiofato o disopropilfluorofosfato. Estos van a inhibir la acetilcolinesterasa y pueden ser reversibles o irreversibles, y acá tenemos algunos ejemplos. A corto plazo el efedronio, a largo plazo los compuestos con ácido carbámico, y los irreversibles los COFAL, compuestos organofosforados. Veamos cómo actúa cada uno de ellos. El efedronio es reversible a corto plazo. Acá tenemos una enzima y este triángulo celeste representa el efedronio, y como vemos el sitio de clivaje queda libre. Entonces es reversible y a corto plazo, porque ese sitio está libre, pueden entrar nuevas moléculas a ser escindidas por la misma enzima. A diferencia de lo que pasa con el ácido carbámico, que es reversible a largo plazo. Si podemos ver, acá tenemos la molécula y el sitio de clivaje está completamente ocupada. Eso hace que el tiempo de reversibilidad sea mayor. Esta es reversible a corto plazo, esta es reversible a largo plazo por la unión al sitio de clivaje. Mientras que los COFA, que son irreversibles, ocupan todo el espacio de la molécula, todo el sitio de unión y también el sitio de clivaje. Esto hace que la molécula quede, la enzima, quede entre comillas inutilizada, por eso es una unión irreversible. Y después tenemos los parasimpaticolíticos, que estos van a ser siempre de acción directa y pueden ser alcaloides naturales como la atropina, la escopolamina o el bromuro de butilescopolamina, alcaloides semisintéticos como la homotropina y alcaloides sintéticos como la benzatropina. Veamos el ejemplo de la atropina, que es esta molécula que les presento acá. Y esta molécula tiene la particularidad de tener un nitrógeno terciario. Esto hace que sea muy liposoluble, entonces puede penetrar fácilmente las membranas, a diferencia de lo que pasaba anteriormente cuando teníamos el nitrógeno cuaternario. La atropina y la escopolamina
presentan similar afinidad por todos los subtipos de receptores muscarínicos. Recordemos que había 5 subtipos. Vale decir, no son selectivas. Sin embargo, el resto de los parasimpaticolíticos presentan afinidad selectiva por algún tipo de receptor en especial. Vayamos ahora a la neurotransmisión simpática. Recordemos esto que ya habíamos visto antes, la neurona presináptica, el espacio intersináptico y la neurona postsináptica. ¿Y cómo funciona? Ingresa tirosina, gracias a la presencia de un receptor en la membrana. Esta tirosina, por la tirosina hidroxilasa, se va a convertir en dopa, que a su vez, por la dopa descarboxilasa, se va a convertir en dopamina. Esta dopamina va a ingresar a una vesícula, donde va a permanecer almacenada, pero por la dopamina beta hidroxilasa se puede convertir en noradrenalina. Cuando esta noradrenalina necesita ser liberada, va a ingresar calcio a la célula presináptica, se van a expresar estas proteínas de membrana llamadas SNER, que van a hacer que esta vesícula que contiene noradrenalina se una, se fusione con la membrana presináptica, permitiendo la salida de la noradrenalina al espacio intersináptico. ¿Y qué va a hacer esta noradrenalina acá? Tiene 2 caminos, como habíamos visto antes. Puede interactuar con algún receptor de la célula postsináptica o puede ser recaptada por un neurotransmisor, por un receptor denominado NET. Y este neurotransmisor, este receptor va a hacer que ingrese la noradrenalina para que nuevamente se realice este circuito, o bien puede seguir la noradrenalina del espacio intersináptico el camino del AMA o de la monoaminoxidasa, que la va a convertir en ácido 3,4 dihidroximandélico. ¿Y cuáles son los fármacos empleados en el sistema nervioso simpático? Los simpático-miméticos pueden clasificarse de acción directa, de acción mixta o de acción indirecta. Los de acción directa pueden ser catecolaminas o no catecolaminas, mientras que los de acción indirecta pueden ser inhibidores de la recaptación o bien inhibidores de la monoaminoxidasa. Recordemos que los inhibidores de la recaptación inhiben a este receptor llamado NET, que va a volver a ingresar la noradrenalina a la célula presináptica, y los inhibidores de la monoaminoxidasa van a inhibir a la enzima que transformaba a la noradrenalina en la sustancia 2,3-dihidroximandélico. Por otro lado, tenemos los simpaticolíticos, que pueden ser antagonistas competitivos o moduladores. Los antagonistas competitivos, a su vez, pueden ser alfa bloqueantes o beta bloqueantes, según cuál sea el receptor que van a bloquear. Pueden ser reversibles o irreversibles, y también pueden clasificarse en selectivos o no selectivos. Mientras que los fármacos moduladores van a disminuir la producción o liberación de neurotransmisores. Acá les dejo un cuadro parecido al que habíamos visto antes para los fármacos parasimpáticos. No lo voy a leer todo porque es bastante tedioso, pero lo pueden ver en el video, lo pueden parar para ver cuáles son cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, catecolaminas, que tenemos adrenalina, noradrenalina, dopamina y soprotenidor. Y para ir terminando con la clase, vamos a ver los moduladores. ¿Qué son los moduladores? Son sustancias, fármacos que van a modular, van a bloquear la liberación de alguna de estas sustancias. Por ejemplo, la alfa-metiltiroxina es un fármaco que va a inhibir la tiroxina hidroxilasa, que era la responsable de transformar la tirosina en dopa. La alfa-metildopa o la carbidopa son ejemplos de moduladores que van a inhibir la enzima dopa de carboxilasa, que era la responsable de transformar la dopa en dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a funcionar bien hasta acá, pero si nosotros damos alfa-metildopa, toda esta cascada no va a suceder. Lo mismo sucede si damos, por ejemplo, disulfirano ácido fusárico, que es un fármaco que bloquea la dopamina beta hidroxilasa, que era la enzima que transformaba la dopamina en noradrenalina. Entonces, un paciente que esté expuesto a estos fármacos va a tener dopamina, más no noradrenalina, porque este paso va a estar bloqueado. La cocaína y las anfetaminas son inhibidores de este receptor, por lo cual no va a suceder la recaptación de la noradrenalina.
Siempre que se libere noradrenalina, el único camino que va a poder tomar es la de unirse al receptor de la célula postsináptica o bien seguir el camino de la monoaminoxidasa. O si, por ejemplo, damos tiramina, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, va a poder recaptarse, va a poder interactuar con el receptor de la célula postsináptica, más no formarse el ácido 3,4 de hidroximandélico. A modo de resumen, fue una clase muy larga, con muchas palabras, con muchos fármacos, pero a modo de resumen, si nosotros dividimos al sistema nervioso en simpático y parasimpático, podemos ver que el neurotransmisor del sistema nervioso simpático puede ser la noradrenalina o la adrenalina. Recordemos que también existe la dopamina. Si hablamos de los receptores, pueden ser beta o alfa. Si hablamos de la eliminación enzimática, puede ser la MAO o la COM. Y la recaptación va a estar a cargo del receptor NET. Mientras que si hablamos del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Los receptores pueden ser muscarínicos y nicotínicos. La eliminación enzimática va a estar a cargo de la acetilcolinesterasa y la recaptación a cargo del CHT. Solo me queda agradecerles, les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan dudas cuando estén viendo el video o quieran saber más sobre el tema. Muchas gracias por su atención.